Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Alabado sea el Señor. Después de 40 días afuera, estoy de nuevo aquí. Los saludo de los hermanos. Mas yo no estaba haciendo turismo por ahí. Estaba visitando a los hermanos, ayudando a las iglesias en varios países. Quiero agradecer por las oraciones, porque el Señor bendijo todos los lugares. En todos los lugares el Señor fue glorificado. Alabado sea el Señor. Hoy a la noche nosotros vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 12, que habla sobre el arrebatamiento del Hijo varón. Como nosotros hablamos, nuestro deseo no es simplemente abordar los hechos, mas aprender las lecciones espirituales que están envueltas en estos hechos. Y en Apocalipsis 12 hay muchas lecciones espirituales de grande valor para nosotros. Los primeros 11 capítulos de Apocalipsis nos muestran la ascensión de Cristo hasta la eternidad y habla de una manera más amplia y general. Ahora, en el capítulo 12 hasta el final, él detalla los eventos más importantes, principalmente los últimos 3 años y medio de la era actual. Va a concluir esta era, trata de la gran tribulación, después la eternidad. A partir del capítulo 12, cuando comienza a entrar en detalles, puntos que fueron abordados de una manera más general, los 11 primeros capítulos, nosotros tenemos el arrebatamiento del Hijo varón. Entonces vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Usted sabe, esta mujer, los estudiosos de la Biblia la llaman como la mujer universal, y él se refiere a la totalidad del pueblo de Dios. En Génesis 37, versículo 9, José tuvo un sueño. Génesis 37, 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. La familia de José, la familia de Jacob, era la totalidad del pueblo de Dios en aquella época. Mas ahora nosotros vamos a ver de una manera más específica lo que cada uno de estos aspectos de la mujer significa. Primeramente, nosotros vemos aquí una mujer vestida de sol. Esta cuestión de la mujer vestida de sol quiere decir que simboliza al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la nueva alianza, porque antes de la venida de Cristo, el mundo, todo era tinieblas, mas Cristo vino como el sol naciente. Lucas capítulo 1, versículo 6. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, por dar luz a los que habitan en tinieblas. Entonces Cristo es el sol. Cristo, como el sol naciente, surgió de lo alto. Entonces el Nuevo Testamento llegó la era del sol. Por eso esta mujer, el primer aspecto de ella es estar vestida de sol, que se refiere al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Ahora, aquí habla de otro aspecto. Dice así: con la luna debajo de los pies. Este aspecto se refiere al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. La luna se refiere a la era de la ley, era la era de las sombras. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 dice lo siguiente:
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces muestra que todas las cosas del Antiguo Testamento eran solamente una sombra de aquello que habría de venir. Por eso que la era de la ley era ligado a la cuestión de la sombra y ligado al pueblo del Antiguo Testamento, al pueblo en la era de la ley. Mas nosotros también tenemos una corona de 12 estrellas en la cabeza. Las estrellas simbolicen a los patriarcas. Es así, antes de la ley ser dada, esa es la totalidad del pueblo de Dios. Nosotros tenemos el inicio, la primera parte del Antiguo Testamento, los patriarcas son las estrellas. Después tenemos el pueblo de Israel, se refiere a la luna. Y tenemos la nueva alianza del Nuevo Testamento, la iglesia, que se refiere al sol. Entonces, es la totalidad del pueblo de Dios. Esta mujer se refiere a la totalidad del pueblo de Dios, los patriarcas, el pueblo de Israel y la iglesia. Ahora el versículo 2 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. Aquí muestra que esta mujer está para generar a alguien y está gritando. Esto es clamando. Esto se refiere a la oración. ¿No es cierto? Un clamor del pueblo de Dios. Aquí muestra con los dolores de parto, el sufrimiento del parto. El pueblo de Dios está sufriendo a lo largo de las eras para poder generar aquello que es mostrado aquí. Vamos a ver, para que tengamos una mejor comprensión, Isaías 26, versículos 17 y 18. Como la mujer encinta, cuando se le acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos oído delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, y no cayeron los moradores del mundo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, podemos ver que existen dos tipos de sufrimientos en nuestras vidas. Un primer tipo de sufrimiento tipificado por Isaías 26, versículos 17 y 18. Quiere decir que usted vive y sufre, usted pasa por dolores, mas lo que usted acaba generando es simplemente viento. Usted sufrió por nada. Usted sufrió por cosas que pasan, por cosas que no tienen valor, por cosas que no traen beneficio a nadie, que no trae libramiento para la persona ninguna. No nace morador para el mundo. Significa que no generó vida. Más existe el sufrimiento de Gálatas 4:19. Es el sufrimiento también, es un dolor de parto, es para que Cristo sea formado. Hermanos, nuestro sufrimiento es para generar viento o es para generar Cristo. Es como yo digo, dolor de cabeza. El dolor de cabeza genera algún estado positivo, genera alguna cosa. Nada. Ahora dolor de parto genera algo, genera vida, ¿no es verdad? Entonces, los dolores que nosotros pasamos, ¿para qué? ¿Es para qué? Aquí nosotros vemos esta mujer universal, sufriendo. ¿Para qué sufre? Para poder generar al hijo varón. No es así que a la verdad, que es generar al vencedor. Quiero que ustedes vean, esta mujer está para dar a luz. Ahora vamos a ver lo que está en el versículo 3, que es muy importante que tengamos revelación de este versículo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón
escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón simboliza a Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. En Génesis 3, Satanás era una serpiente, era una criatura más chica, mas era muy sagaz. Ahora, él se tornó un dragón cruel, mucho más grande. Aquí nos muestra un dragón grande, vermelho. El dragón escarlata. ¿Por qué escarlata? Por el derramamiento de sangre. Satanás, él no viene para robar, matar y destruir. Satanás, él viene para matar. Por eso que es un gran dragón escarlata. Ahora el Evangelio Juan, capítulo 8, versículo 44, dice así. Vosotros sois del diablo y queréis satisfacer los deseos. Él fue homicida desde el principio. Esto muestra, desde el inicio, Satanás quería matar al hombre, porque Dios tenía un plan para el hombre. Hermanos, esto es una revelación que nosotros precisamos ver. Satanás quiere matarnos. ¿Por qué nosotros vamos a cooperar con él? ¿Por qué vamos a obedecerle si él quiere matarnos? Aquí muestra que este dragón, ¿cuál es la característica de él? Que tenía 7 cabezas. 7 cabezas y tenía también 10 cuernos y en las cabezas 7 diademas. Las 7 diademas es la gloria de la realeza de la tierra. Es una indicación a los 7 césares del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque cada uno de estos 7 césares era uno con Satanás, porque ellos asumieron la posición de Dios y ellos forzaban al pueblo a adorarlo. Entonces, esto es algo ligado a Satanás. Es así. Nosotros precisamos percibir y qué es lo que este dragón tenía. Vamos a ver versículo 4 de Apocalipsis 12. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí, cuando habla que la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos, las estrellas de los cielos significa aquí los ángeles. Para probar esto, vamos a ver Job 38, versículo 7. Cuando habla de ángeles, habla de esta manera. Cuando al alba todas las estrellas le alaban y se reflejaban todos los hijos de Dios. Entonces, estas estrellas del alba eran los ángeles. En Isaías 14, versículo 12, como caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo del alba, cómo fuiste lanzado por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Es así, cuando Satanás se rebeló, él arrastró consigo la tercera parte de los ángeles. Aquí dice así, las cuales lanzó para la tierra. Por eso, cuando llegamos a la cuestión de la gran tribulación, la tierra se tornará un lugar terrible, porque estará lleno de ángeles caídos. Ahora, lo que precisamos ver, que en este versículo 4 de Apocalipsis 12, dice lo siguiente: el dragón se detuvo frente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar el hijo que iba a nacer. Usted consigue ver este cuadro, aquella mujer gritando para dar a luz al hijo varón vencedor, y el dragón allí, aquí dice así, enfrente de la mujer, con la boca abierta para devorar al hijo. Usted ve este cuadro tan terrible. Usted sabe qué es esto. Por ejemplo,
¿Se acuerda de la palabra del sembrador? Habla que la semilla cayó al costado del camino y las aves vinieron para el camino. Allí lanza la palabra y el enemigo va y come. Usted ahora está recibiendo la palabra de Dios, está percibiendo, el dragón está allí. Usted ganó y él allí está para tirar, está para devorar. Esto es algo que precisamos ver, que esto hace él todos los días. Cuando es para generar algo positivo de Dios, el enemigo está ahí preparado para devorar. ¿Y usted lo va a dejar? Entonces, siempre Satanás está en lucha contra la mujer, aquella mujer universal que es el pueblo de Dios. Más Génesis 3:15 dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una enemistad perpetua entre Satanás y la mujer, entre Satanás y el pueblo de Dios. Esta es la visión que debemos tener. Está procurando para devorarnos, para devorar a este hijo. Él hace siempre esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrio y vigilantes. El diablo, vuestro adversario, ande alrededor como un león que ruge, procurando a alguien para devorar. Usted sabe, Satanás está andando por ahí. ¿Andando por ahí para qué? Buscando a alguien para devorar. Si usted hablase así, hay un león suelto ahí, aquí en la ciudad. Ya devoró a unos 100. Cuidado al salir de su casa. ¿Cómo usted va a salir de su casa? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir de casa? ¿Tranquilito? En bermuda, chilena, chinelas. Tranquilo, voy a andar por ahí. ¿Es así? Usted estaría, la calle estaría un desierto. ¿No es así? Está procurando a alguien para devorar. Miren esto ahora, el versículo 5. Aleluya. Y ella dio a luz un hijo varón. Nació. Amén. Aleluya. Nació. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Aquí nacer significa resurrección. ¿Por qué? Porque el hijo varón se refiere a los vencedores que murieron y ahora resucitaron. Usted puede decir, aquí habla nacer, entonces vamos a ver Hechos capítulo 13, capítulo 33. Lo cual Dios ha cumplido a nuestros hijos, a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando el Señor resucitó, la Biblia dice que hoy te engendré. Entonces, esta cuestión de nacer el hijo varón se refiere a los santos vencedores que murieron y resucitaron. Estos son vencedores de la era de los patriarcas, vencedores de la era de la ley y vencedores de la era de la iglesia, que habían muerto. Es así. Entonces, lo que precisamos entender, comprender, que este hijo, este niño que nació,
nació un hijo varón significa la parte más fuerte de esta mujer, de la mujer universal. La mujer significa la parte más débil y el hombre significa la parte más fuerte. Esto nosotros podemos ver en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vosotros igualmente vivir la vida conyugal con discernimiento y teniendo consideración para con vuestra mujer como parte más frágil, tratarla con dignidad porque son juntamente herederos de la misma gracia de vida, para que no se interrumpan vuestras oraciones. Aquí dice claramente que la mujer es la parte más frágil. Entonces el varón aquí es la parte más fuerte del pueblo de Dios, que un día va a regir las naciones. Aquí dice con vara de hierro. Esto significa que Él va a pastorear, a administrar las naciones teniendo la autoridad de Cristo de una forma firme, absoluta, en forma justa e inconmovible, capaz de subyugar toda rebelión contra Dios. Entonces podemos ver el hijo varón, él es arrebatado, aquí dice de una manera muy clara, fue arrebatado para Dios hasta su trono. Y esto es diferente al arrebatamiento de la mayoría de los creyentes, que ya nosotros habíamos hablado de esto. Nosotros solamente vamos a repetir para que los hermanos tengan una noción. Entonces, aquí es la parte más fuerte que resucita y es arrebatado hasta el trono de Dios. El arrebatamiento de la mayoría de los santos y no de esta minoría que es el hijo varón. Voy a leer de vuelta los versículos ligados a esto. 1 Corintios 15, versículo 52. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la última trompeta, la trompeta sonará y los muertos resucitarán y nuestro cuerpo incorruptible será transformado. 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Por cuanto el Señor mismo, dando la palabra de orden, al resonar de la trompeta de Dios, descenderá del cielo de los muertos en Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivos que quedamos, seremos arrebatados juntamente con Él entre las nubes, para el encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, podemos ver el arrebatamiento del Hijo varón es antes del sonar de la última trompeta, porque en el sonar de la última trompeta va a haber el arrebatamiento de la mayoría, y ellos se encontrarán con Cristo en los aires. ¿Los hermanos vieron esto? Esto hablamos antes, solamente le hacemos acordar a los hermanos. El Hijo varón es arrebatado hasta el trono de Dios, antes de la gran tribulación, antes de los 1260 días, antes de los 3 años y medio. Ahora vemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, esta mujer, la parte que no fue arrebatada, la parte que se quedó, ella va a huir para el desierto, a un lugar que Dios le preparó para sustentarla durante 1260 días, que son 3 años y medio, que es el periodo de la gran tribulación. Entonces la mujer es dejada en la tierra y va a sufrir persecución. Durante este tiempo, es el tiempo de la gran tribulación, mas Dios la va a cuidar. Eso es muy importante que sepamos. De ahí tenemos el versículo 7. El hijo varón es arrebatado hasta el trono. Ocurre algo en los cielos. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Inmediatamente después que el varón fue arrebatado, Miguel y sus ángeles comenzaron a luchar contra Satanás. Esto tiene un significado interesante, porque el hijo varón, que es la parte más fuerte del pueblo de Dios,
En cuanto estos vencedores vivieron en la tierra, la vida de ellos fue una lucha contra el dragón, fue una lucha contra el diablo. Los hermanos comprendieron. ¿Quién son esos vencedores? Aquellos que vencen a Satanás. La vida de ellos, la vida entera, su vida entera lucharon contra el enemigo. Esto que ya conté para ustedes sobre un siervo de Dios llamado Charlie Stone. Él fue una vez que habló de un cristiano, que un cristiano victorioso muere. Los cielos hacen fiesta y el infierno también hace fiesta. Los hermanos no entendieron. En los cielos hace fiesta, la gente, nosotros comprendemos, pero le pidieron para explicar. Los cielos hacen fiesta, ¿por qué? Porque está aquí alguien que venció, alguien que vivió la vida cristiana y glorificó a Dios. Y el infierno, ¿por qué hace fiesta? El infierno hace fiesta porque aquel tipo que nos molestaba, que no nos dejaba que podamos hacer lo que queramos en la tierra, este tipo ya se fue. Quiere decir que era una persona que incomodaba al diablo. ¿Los hermanos comprenden? ¿Nosotros incomodamos al diablo o el diablo está alegre con nosotros? Cuando el diablo quiere hacer alguna cosa, ¿usted apaga su plan o coopera con su plan? Acá está el punto. Entonces podemos ver cuando el hijo varón es arrebatado, comienza la lucha en los cielos. ¿Por qué? Porque estos que luchaban con Satanás fueron arrebatados, porque ahora estamos allá. Vamos a derrumbarlo a él. Entonces los cielos están esperando que estos vencedores lleguen para que sea trabada esta lucha. Aquí habla específicamente de Miguel. La Biblia revela el nombre de dos ángeles, Gabriel y Miguel. Gabriel es siempre ligado a la cuestión de traer noticias para el pueblo de Dios. Y Miguel siempre es citado como un luchador que lucha por el pueblo de Dios. ¿Quiere ver? Sobre Gabriel, que siempre viene trayendo noticias. Daniel capítulo 8, versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Yo te haré saber lo que ha de acontecer en los últimos tiempos de la ira, porque esto se refiere para el tiempo del fin. ¿Está viendo? El libro de Daniel muestra a Gabriel dando información sobre los tiempos del fin. Lucas 1:19, respondió el ángel: yo soy Gabriel, que está delante de Dios, y fui enviado para hablarte y traerte estas buenas nuevas. Entonces Gabriel es ligado a traer los mensajes de Dios, informaciones. Y Miguel es un luchador. Vamos a ver Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de la Persia me resistió por 21 días. Vino Miguel, uno de los primeros príncipes, vino para ayudarme y obtuve victoria sobre los reyes de Persia. ¿Está viendo? Aquí está Miguel luchando contra los reyes de la Persia, sobre los principados que gobiernan Persia. Judas, versículo 9. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio y maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Está viendo acá Miguel de nuevo en la lucha contra el diablo. Vamos ahora a ver el versículo 8, versículo 9. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Eso quiere decir que Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, también pelearon el dragón y sus ángeles, pero ellos no prevalecieron ni se halló en los cielos lugar para ellos. Quiere decir que el dragón y sus ángeles fueron derrotados. Ahora versículo: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros precisamos ver esto. Cristo venció a Satanás allí en la cruz. La victoria contra el enemigo. El enemigo fue juzgado. Ahora él fue juzgado. Es necesario que alguien ejecute la sentencia. Fue juzgado, ya tiene condena, pero alguien tiene que ejecutar la sentencia. El hijo varón, el hijo varón es importante para ejecutar el cumplimiento de la sentencia. Por eso que ahora Satanás y sus ángeles son expulsados del cielo. Aquí se menciona algo importante. El gran dragón y la antigua serpiente, ahora la serpiente ya está vieja. Por eso es antigua, por eso es llamada antigua serpiente. Nosotros tenemos que comprender que la Biblia habla de Satanás y habla del diablo. Satanás significa adversario y diablo significa acusador. Satanás, él es adversario de Dios. Es así, ¿no es cierto? Él va contra el reino de Dios. Y el diablo significa acusador, alguien que acusa al pueblo de Dios delante de Dios. Entonces el versículo 10 es un versículo muy importante. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Aleluya. El enemigo fue derrotado, fue lanzado para la tierra. En el cielo ya no hay lugar para él. Aquí él es llamado de acusador de nuestros hermanos, que es el diablo. Aquí es muy interesante que dice que él acusa de día y de noche. Él no para de acusar. Acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. Ahora, el Señor aquí dice así: ahora vino la salvación, el poder y el reino. El Señor nos enseñó a orar: venga tu reino. Aleluya. El reino vendrá. Aquí muestra la realidad. Se va a manifestar la vida de la iglesia. Hoy nosotros estamos viviendo la época de la realidad del reino. Mas cuando llega el milenio será la manifestación del reino. Lo que hoy es realidad, en ese día vendrá la manifestación en aquella época. ¿No es cierto? Entonces miren esto. Satanás es aquel que nos acusa. Mas, ¿cómo nosotros vencemos a este acusador? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Es muy importante. Dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces precisamos ver una cosa. Nosotros pecamos, sí. Nosotros cometemos errores, cometemos. Mas Cristo murió por nosotros pecadores. Él derramó su sangre, ¿no es así? Ahora, cuando Satanás viene y nos acusa, ¿cómo es que nosotros podemos vencer a Satanás? Es aplicando la sangre. No es así. Nosotros hablamos para Satanás: Cristo ya murió por mí. Es así. Él pagó el precio por mis pecados. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar la sangre del Cordero. Y también vencer por causa de la palabra del testimonio que dieron. Vencer a Satanás con la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando Él fue al desierto, Satanás vino a tentarlo. ¿No es así? ¿Cómo es que Él venció a Satanás en el desierto? Con la palabra de Dios. Lo que quiero resaltar aquí, amados hermanos, es un punto. Cristo, Él era la palabra de Dios, ¿no es así? Él era la palabra encarnada. Él podría hablar cualquier palabra que saliese de Él, porque Él era la palabra de Dios. Pero Cristo venció a Satanás
usando la palabra de la Biblia. Es un principio muy importante, porque si Cristo hubiera vencido, o con otras palabras que no estuvieran escritas en la Biblia, nosotros podríamos decir, Jesús, para usted fue fácil, porque usted es la propia palabra. Entonces, usted venció, para usted fue fácil. Mas Cristo venció con la palabra de la Biblia, las palabras que estaban en el Antiguo Testamento, Deuteronomios, la palabra que está en Deuteronomios. Si Cristo usó aquellas palabras y venció, usted puede vencer también, puede vencer usando las palabras de la Biblia también. Es esto lo que nosotros precisamos ver, hermanos. ¿Por qué nosotros vivimos una vida de derrota si tenemos la palabra que vence a Satanás? Satanás viene a tentarnos. Vamos a vencerlo con la palabra de Dios. Si nosotros fallamos y caímos, lo vencemos con la sangre. Pero si Él viene con la tentación, lo vencemos con la palabra. Si Él viene con las acusaciones, lo vencemos con la palabra de Dios. La palabra de la Biblia. Cristo usó la palabra de la Biblia, a pesar de Él ser la propia palabra. Los hermanos comprenden la lección que está aquí y también y en el momento de no amar nuestra propia vida hasta la muerte. Eso quiere decir que ellos negaron su vida del alma. Cuando el Señor Jesús dice que Él sufrió y va a morir, Pedro dijo, no acontezca esto con usted. Y el Señor le dijo, apártate, Satanás, porque no mira las cosas de Dios, sino mira las cosas de los hombres. Si alguien quisiera ir por Él, hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Entonces, Satanás se aprovecha de nuestra vida del alma, de nuestros propios sentimientos, para que podamos pensar, nos quedemos mirando las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Por eso que acá muestra que ellos no amaron su propia muerte, no amaron su propia vida, negaron su vida y tomaron la cruz. ¿No es así? Entonces es una porción que muestra que es posible vencer. Y la prueba de esto es que el hijo varón es arrebatado. Y la Biblia dice que, ¿por qué fueron arrebatados? Porque ellos vencieron. Y estas armas están disponibles para nosotros. ¿Hay alguna de estas armas que no están disponibles? Todas estas armas están disponibles. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos una vida de derrota? Esto es Satanás engañándonos. ¿Lo percibe? Entonces, miren el versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos, hay de los que moran en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que el tiempo es poco. Entonces, el enemigo hace de todo para que no seamos vencedores. Él está presto para devorar al hijo varón que está por nacer, porque él sabe, si nace y fuera arrebatado, él va a ser lanzado para la tierra. Entonces ahí poco tiempo le queda. El fin de él está próximo y él va a estar enojado. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces el dragón va a meter todo su odio contra el pueblo de Dios. 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempo, y la mitad de un tiempo. Dios va a dar a esa mujer las dos alas del águila. Esto simboliza la fuerza de la salvación de Dios. Dios irá a salvar. Las dos alas simbolizan la fuerza para salvar. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Cuando el Señor rescató al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Él dice que Él era como el gran águila que Él libertó al pueblo. Isaías 40:31. Mas los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, suben con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Alabado sea el Señor. Aquí habla, es sustentado durante un tiempo y mitad de un tiempo. Un tiempo
3. Mitad de un tiempo, mitad, 3 años y medio. Se refiere a la gran tribulación. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras de la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El agua acá significa ejércitos. Solo para que los hermanos vean, Isaías capítulo 8, capítulos 7 y 8, cuando habla cómo Israel sería invadida, esta correlación con el agua. Es que el Señor habrá venir sobre ellos el agua del Éufrates, fuertes e impetuosas. Esto es el rey de Siria, con toda su gloria, aguas que echarán el lecho de los cielos y transbordarán por todas sus riberas, penetrarán en Judá, inundando, pasando por él, llegarán hasta el cuello. Las alas extendidas de su ejército cubrirán la largura de toda la tierra. Emmanuel. Entonces, lo que podemos ver aquí es que esta serpiente va a lanzar ejércitos atrás de la mujer. En el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió la boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto ya ocurrió en el número 16, versículo 31 al 33. De esta misma manera, la tierra se va a abrir y los ejércitos enviados por Satanás. Vamos a ver número 16, 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba abajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a su casa y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ahora, versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Versículo 18. El dragón va a pelear contra la mujer. Miren esto. Tenemos dos tipos, los que guardan los mandamientos de Dios, se refiere a Israel, y tienen el testimonio de Jesús. Estos son los cristianos que quedaron en la gran tribulación. ¿Es así? Bueno, de ahí el enemigo, Satanás, se puso en pie sobre la arena del mar. De ahí, esto viene en el capítulo 13. Los hermanos ganaron la visión sobre la cuestión del arrebatamiento del Hijo varón. Tantos detalles importantes en nuestra lucha contra Satanás. Hoy, en cuanto vivimos en esta tierra, tenemos una misión, luchar contra él. ¿Es así, no es cierto? Este es el vivir de los vencedores. Vencen por la sangre, por la palabra y por no amar su propia vida del alma. El Señor nos bendiga. Amén.